Hola, mi nombre es José Gregorio Nieto Díaz, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua. En esta oportunidad voy a presentar un video relacionado con el tema denominado clasificación de las obligaciones, el cual es un requisito parcial para la aprobación de la asignatura Obligación 1. Antes de entrar en la materia que ocupa la siguiente producción, es necesario definir inicialmente qué es una obligación. Es la necesidad jurídica que tiene una persona llamado deudor de conceder a otra llamada acreedor una prestación de dar, hacer o no hacer. Ahora bien, las obligaciones se clasifican en función de varios aspectos. A continuación le daré una breve explicación de cada uno de ellos. 1. Clase de obligaciones en atención a su ejecución coactiva o voluntaria. Esta obligación se conoce como la obligación natural y se divide en obligaciones no susceptibles de ejecución forzosa y obligación no dotada del poder coactivo, y aquella en la cual el acreedor no puede imponer el cumplimiento forzoso mediante un órgano judicial. Todas ellas con base legal en el artículo 1178 del Código Civil, que establece: todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto de la obligación natural y se ha pagado espontáneamente. Esta obligación está determinada por los siguientes aspectos fundamentales. 1. Es susceptible de cumplimiento voluntario. 2. Su cumplimiento es irrevocable y por lo tanto produce efectos jurídicos. Del mismo modo, las obligaciones en atención a su ejecución coactiva o voluntaria se clasifican de la siguiente manera. Atendiendo a su origen, obligación que nace directamente de la voluntad del hombre mediante la ley. Contractual, que es la contractual celebrada por un incapaz, y la no contractual, que es legado constituido de un testamento imperfecto. 2. Obligación que nace de la ley sin intervención alguna, la que sobreviene de la prescripción, la causa juzgada y el juramento decisorio. Atendiendo a su naturaleza, la obligación civil aborda la que constituye un principio de obligación civil. La obligación civil denegada, la que es respecto a una obligación civil, atendiendo a su objeto, la obligación de dar, de hacer y de no hacer. Del mismo modo, las obligaciones con atención a su ejecución coactivas o voluntarias producen los siguientes efectos: la retención del pago, el no ejercicio de la condición indébil, la revocable por acciones paulinas, es decir, si su pago se hace insolvente el deudor, la remisión de la deuda, la no procedencia de la comprensión legal, la validez de la garantía otorgada y la renovación de la obligación natural en obligación civil, siempre y cuando el deudor reconozca la obligación naturalmente. Además, exprese su inequívoca voluntad de cumplir con lo que debe naturalmente. Dentro de las mismas categorías de obligaciones, en atención a su ejecución coactiva voluntaria, se encuentra la obligación civil, la cual es provista de acción, es decir, faculta al acreedor a no solamente de recibir el beneficio del cumplimiento de la voluntad de la prestación, sino además tiene el poder del constreñimiento para lograr al deudor le cumpla forzosamente. Las clases de obligaciones en atención a la fuerza que las origina, es decir, la obligación legal, es aquella que tiene como sola y única fuente inmediata la propia ley, sin medie de ningún hecho personal. Por tanto, no viene origen voluntario ni nace directamente del derecho positivo objetivo. Posee como característica general la irrenunciabilidad y la intransibilidad. Asimismo, como carácter especial, se impone por su sola autoridad, independientemente de la voluntad de la persona,
en quien cae la obligación. A su vez, se impone independientemente de la capacidad del deudor. No se presume, es decir, son exigibles las expresadas determinadas en la ley y a su vez estas limitan por el precepto del derecho natural y de la Constitución Nacional. Este tipo de obligaciones se organizan de acuerdo a las siguientes categorías. Las obligaciones se refieren al derecho de familia. Dentro de ellas se encuentran las nacidas del matrimonio, de la patria potestad, de la tutela y de la sucesión. También tenemos las obligaciones que derivan del principio general de nadie puede enriquecerse a expresarse de otro. Dentro de ellas se encuentran las obligaciones relativas al reembolso de los gastos necesarios y útiles, así como la relativa al aprovechamiento de las ventajas propias. Las obligaciones resultantes de los límites generales de la propiedad predial y aquella derivada de la servidumbre. También tenemos las obligaciones nacidas del deber de construir a las cargas públicas, es decir, las obligaciones tributarias. Las obligaciones contractuales es aquella que surge de un contrato denominado o innominado, celebrado entre dos o más personas que conviene construir un vínculo jurídico entre ellas. Se funda en un acto de voluntad cuyo objeto es fundamentalmente la creación de un vínculo de la obligación entre un deudor y un acreedor. Aunque pueda haber pluralidad en el sujeto activo o en el pasivo, en el mismo vínculo de la originalidad. Del mismo modo, es la obligación que proviene de las manifestaciones unilaterales de la voluntad. Por ejemplo, aquellas nacidas de una oferta pública que recompensa la oferta realizada a la persona intermedia en los premios ofrecidos en un concurso. Las obligaciones también son extracontractuales, provienen de las fuentes que son distintas al contrato. Por ello, una categoría amplia y heterogénea es la que comprende supuestos concernientes a 1. El ámbito del derecho interno, nacida por el hecho lícito del abuso del derecho, por pago de lo indebido, por el enriquecimiento sin causa y por la gestión del negocio. 2. El ámbito del derecho internacional privado. Dentro de ella se encuentra la responsabilidad del producto defectuoso por vertidos contaminantes del río que cruzan varios países, por accidentes nucleares, por accidentes de circulación en carretera. Ahora bien, la obligación extracontractual no comprende la obligación que deriva de un contrato. La obligación tampoco deriva de la ley. La obligación deriva del delito o de una falta. La obligación deriva de un mal funcionamiento del servicio público. La obligación deriva del hecho u omisión de un funcionario público si le es impune a la administración. 3. La clase de obligaciones es en atención a la prestación. La obligación positiva es aquella que el deudor está obligado a hacer alguna cosa, es decir, realizar una determinada actividad positiva. Comprende, por tanto, la obligación de dar y hacer. La obligación positiva es dar, consiste en la realización del acto volivio y declarativo por parte del deudor. Pretende la transmisión de la propiedad u otro derecho real sin importar que sea a título gratuito o a título oneroso. Esta obligación consiste en la entrega de la cosa bajo la efecto del control del acreedor y que comprende la obligación de la entrega para el acreedor tenga uso de manera de tenencia a título de depósito o a título de garantía. La obligación de la restitución de la cosa cuando se daba de vuelta al acreedor después de que el deudor le ha recibido ese cargo. Confiere al acreedor un derecho de crédito diferente al derecho real, que nace como consecuencia de la ejecución de la obligación. Se cumple por efecto de consentimiento legítimamente manifestado en el momento de la razón pura. Obliga al deudor a entregar la cosa en el tiempo, modo y lugar señalado. El acreedor le corresponde los frutos de la cosa desde que nace la obligación de entregarla.
La obligación positiva de hacer consiste en una actividad que agora el contenido de la prestación con presidencia absoluta de la cosa, cuya presencia no es indispensable para la exigencia de la obligación. Aquí el hacer consiste en una energía de trabajo proporcionada por el deudor a favor del acreedor. Por ejemplo, el trabajo material o intelectual, el profesional, el artesano, el empresario o el artista, por consiguiente, comprende el derecho del acreedor a una actividad del deudor a la obligación de un resultado. La obligación negativa es aquella que procura sustancialmente obtener para una persona la ventaja, puede derivarse de la abstracción de otra y resistir en el mantenimiento de una situación en el mismo estado en que se encontraba anteriormente. Aquí la abstención representa un comportamiento útil para el acreedor. Este tipo de obligación tiene una fuente en la ley, el contrato, una sentencia, una prudencia administrativa que comprende a su vez la no realización del acto material, no hace o no deshace. La no realización del acto jurídico, la no transmisión de la propiedad, no transmisión de la titularidad del derecho real. La obligación infungible es aquella en la cual la sustitución de una cosa por otra altera el valor del pago, por lo cual el acreedor puede rechazar la cosa que se quiere entregar en sustitución de la establecida en el momento del nacimiento de la obligación. La obligación transitoria es aquella que consta de uno o más actos que cumplan o se agotan en un solo momento en el tiempo limitado. La obligación continua es aquella que tiene lugar a diversas unidades de tiempo, consistente en el acto de sucesión, que no se agota instantáneamente. La obligación periódica es aquella que realiza en un solo momento y lugar y aunque puede fraccionarse en el tiempo. La obligación líquida, cuando la cuantía de la obligación es fijada naturalmente antes del cumplimiento de la misma. La obligación principal, cuando la obligación tiene entidad autónoma, pudiéndose sustituir por sí sola sin necesidad de otra obligación. La obligación accesoria, cuando la obligación solo puede existir en dependencia a otra prestación que la aparece subsidiaria. Las clases de obligaciones en materia de género dinerario. La obligación dineraria es aquella donde el deudor, desde el momento en que contrae la obligación, se obliga a pagar a su acreedor una determinada suma de dinero. Por ejemplo, el préstamo de dinero, la obligación del comprador de pagar el precio de la cosa, la obligación del patrono de pagar el salario, la obligación del arrendatario de pagar el canon de arrendamiento. La obligación pecuniaria o nominal es la relación obligatoria que desde su nacimiento o su posterioridad tiene por objeto la cantidad de dinero, sea esta determinada o indeterminada. También tenemos la obligación de valor, es el débito pecuniario, determinable únicamente en razón a un determinado valor económico. Igualmente tenemos la obligación indexada, que es aquella obligación cuyo monto es variable en atención al cambio de determinados valores económicos establecidos por las partes. De esta manera, trato de explicar las obligaciones para el cumplimiento de la materia obligaciones 1. Gracias.